Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Descabelladas. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube y quienes nos escuchan en la Radio Universidad de Chile 102.5. Hoy conversaremos sobre el debate previsional luego de las 44 indicaciones presentadas por el Ejecutivo para alcanzar una reforma al sistema de pensiones. También abordaremos el modus operandi de los Sauer y los hermanos Jalaf, revelado por la Fiscalía en las megaformalizaciones de esta semana, y la proclamación de Evelyn Matei como candidata a la presidencia, que se ha visto opacada por la aparición en las encuestas del libertario Johannes Kaiser. Además, hablaremos del ajuste fiscal de Hacienda, que trajo reproches desde el Ministerio Público y desde el Poder Judicial. En nuestro espacio de conversación estaremos con la exministra de la Mujer y vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente, UDI, Isabel Pla. Ya, ¿cómo están, chiquillos? ¿Qué tal? Bien, pues aquí estamos renovadas. ¿Renovadas? ¿Tanto vamos a hablar? No, renovada estoy yo, que tengo un año más. Ay, Un año. felicidades, Sí, pues, felicidades, tuviste sí, de salud. cumpleaños. Y el sábado, Eso, salud. una cierta cantidad de años. De una cierta cantidad indeterminada. Sí. La vamos a licitar. El que me pague menor comisión, Exactamente. este año y me se va a saber. asigno. Y se va a saber cuántos años cumpliste. Claro, el problema es que la pensión no es por cantidad de años de vida, sino que cantidad de años cotizados. Cotizado. Sí, pero bueno. podemos hacer una licitación ad hoc. De otras cosas. Ad hoc. Bueno, tenemos que ver cuál es el tema. El tema principal, por supuesto, es que hoy el gobierno finalmente, se había aparecido ya, cuento el logo, que hoy día sí. Bueno, hoy día sí presentó 44 indicaciones que no exactamente las que se habían anunciado, pero aparentemente son las que logran acuerdo para cumplir al menos uno de los objetivos planteados para la reforma de pensiones inicialmente, que es aumentar las pensiones de quienes están jubilados hoy y de quienes están por jubilar hoy día, y no solamente los jubilados del futuro. Yasna, tú que estudiaste más bien, mejor que nosotras, la minuta. ¿Viste? Cuéntanos, Pues, Yasna, sí, cuéntanos. Son unas porras. Son ustedes. unas porras. Pucha, no nos dio. Sí. No me da la cabeza. No me dio. No me da. No, sí, es cuestión de tener tiempo. Pero mira, partamos con lo bueno. Lo bueno es que 1 millón de jubilados actuales van a recibir una mejor pensión. Lo bueno es que va a haber más competencia entre AFP, que siguen siendo AFP en todo caso, porque se va a licitar parte del stock de afiliados. Y cuando se licita hay que bajar comisiones, entonces eso también va a favorecer. Otra cosa buena es que hay más transparencia. ¿En qué? Las AFP ya no van a poder invertir en empresas relacionadas con ellos mismos o con sus directorios, porque normalmente son parte de holdings, eso ya no va. Y dos, la comisión, que es una cuestión bien demandada, tiene que estar sujeta a la rentabilidad de sus inversiones. O sea, un poquito de esfuerzo para hacer bien la pega. Lo malo, quedan fuera. Entra 1 millón en los beneficios, pero quedan fuera 650.000 pensionados actuales que no van a recibir nada porque no tienen los suficientes años cotizados como para entrar, que son 13 años para las mujeres y 20 años para los hombres. 7 puntos. Ya no van a ser 6 puntos adicionales, sino que van a ser 7 puntos adicionales, y eso para los empleadores, sobre todo los chicos, es más o menos complicado.
va a ser gradual en todo caso. Como Oye, pero ese punto es 0, súper importante que Ese estás es el punto mencionando. central, claro. Porque hasta ahora eran los famosos 6 puntos. ¿Cuánto llevamos discutiendo los 6 puntos? Que 3 y 3, que 2 y 3, Desde, que 4 y 2. después de Piñera, los 6, ya, los 6-0. eran 3 y 3, 4 y 2, Sí. todas las aritméticas, como no cuadró, entonces van a ser 7. Pero espérame, ¿hay acuerdo en ese 7%? Sí, todo esto está acordado. No, si yo te creo Y totalmente. cuando el gobierno presenta indicaciones, en este tipo de situaciones, esas indicaciones las redactaron todos juntos. Perdona que te interrumpa, Yasna, es que te lo pregunto porque no sé si los empleadores van a estar muy contentos con que les suban uno más de lo que ellos tienen que aportar. Por eso lo enumero entre Ya. lo malo. Ya, 7%. Pero es gradual, o sea, 0,75 por año a lo largo de 9 años hasta que entre en régimen. ¿Pero por qué es malo, perdona? Porque es mucha cotización para un empleador. Po. Sí, pero técnicamente cualquier país de la OCDE al cual nos encanta pertenecer, esta famosa organización, de todas maneras estamos nosotros muy por debajo del promedio. O sea, estar Sí, cotizando el promedio- 17 es el lo que promedio- correspondería más o menos, ¿no? Sí, pero cuando te cambian las cosas Sí, estoy de que acuerdo. ya están en tu línea de base, igual duele. Vamos a ¿no? discutir ese punto, pero El promedio vamos OCDE primero. es 18,5%. Imagínate. Ahora nosotros vamos a estar en 17% de cotización. Bueno, nosotras no con la Ale porque nosotras vamos a estar jubilando ligerito. Sí, pero Y tengo otra- más de 13 años de cotización, así que estoy feliz. Esperemos que estemos en... Por lo menos me va a llegar una UF. Oh, my God. Chuta, ya. Bueno, no hay solidaridad. Hay un préstamo de 1,5%, pero es un préstamo reembolsable con intereses. ¿Para qué? ¿Quién paga esos intereses? Todos nosotros a través de impuestos generales, del Estado. Espérate, pero ese préstamo ¿para qué? ¿Para subir las cotizaciones? Ese es el fondo de O sea, seguridad las social, pensiones. a través del cual se van a subir las UF en las pensiones en una UF cada 10 años. Si tú cotizaste 10 años, te sube una UF. Si cotizaste 13 años, que es el mínimo que se estableció en el acuerdo, te sube una UF y la fracción. Para las mujeres. Claro. Y si cotizaste 26, te sube 2 UF. Además, 1,5 puntos para este seguro de invalidez y sobrevivencia, que ya existe y que los administran las mismas AFP, que va a incorporar este bono para mujeres, para igualar. Ese es otro 1,5 1% de la cotización adicional. De este 7%. Ahora ese fondo ya tiene 1,5%, aumenta a 2,5%. Pero siguiendo con la estructura de lo bueno y lo malo, que por supuesto ustedes me desordenaron como buenas descabelladas claro, que está son. bien. Porque ¿sabes lo que pasa, Yasna? Perdona, una cosita, es que hay mucho concepto aquí técnico que no necesariamente la gente maneja. Por ejemplo, ¿qué es esto del stock? ¿Qué es esto del stock? Stocks son De la afiliados. licitación, quiero decir. Afiliados. La persona que cotiza es parte de un stock de clientes de la AFP. Más o menos un 10%, no alcancé a leer las 170 páginas de indicaciones, pero más o menos un 10% se licita cada 2 años. Entonces, como Dice se que licita, aleatoriamente. claro, Sí, el eso sistema bueno, creo que es por número, bueno, no sé, da lo mismo eso. Pero, ¿qué significa eso? Que hay una presión, porque las AFP quieren adjudicarse ese 10% o lo que fuere del stock, y para eso van a competir, y por lo tanto la manera de competir es bajar comisiones. Pero lo malo, que para seguir enumerando, son los que quedan fuera, que son 650.000 afiliados, es que esta solidaridad en realidad se transforma en un préstamo, o sea, sigue habiendo esta relación mercantil entre el afiliado y la sociedad. Es un préstamo con intereses reembolsables con cargo al Estado, esos intereses. Sí hay más AFP, o sea, el no más AFP, ¿no? Porque ahora las AFP ya no administran 10%, sino que van a administrar 14,5%. El 4,5% de este 7% se queda intacto para capitalización individual. Y bueno, esto ya se sabía que iba a ocurrir, pero para financiar una parte de todo esto, la PGU no va a ser U, pensión garantizada universal, no va a ser, se mantiene hasta el 90%. Ese es Más rico, parte de lo... digamos. Sí. No, que son más ricos y en Chile el 90% Claro. es más o menos lo mismo. Pero por eso de digo hecho, así. El 95% también, de hecho, el 99% también, es el 1%. Claro. Exactamente. Así que, pero bueno, quedan 10% fuera de la PGU, lo que es lo que hay igual hoy día, si son los cambios los que se resienten.
Eso, lo bueno, lo malo, lo feo y lo lindo. Ya. Sí, yo creo que el acuerdo es más pobre de lo que había manifestado inicialmente la propia ministra, en el sentido de que sí, que habían como 3 pilares, ¿no? Igualar la cancha para las mujeres, aumentar las cotizaciones hoy y la separación de la industria, por lo tanto la eliminación de las AFP como las conocíamos por lo menos hasta hoy. Las AFP iban a ser un actor más, podrían participar de la administración de los fondos, pero no iban a ser el actor central. Ahora se va a permitir que entren otros actores, mayor regulación, pero las AFP siguen existiendo, ese por un lado. Y por otro lado, esta falacia, ¿no?, de que Chile la gente cotiza poco, se olvida un punto central de cuando se creó el sistema en 1981. Tuvo 2 partes. Una parte era decir un 10% para pensiones y inicialmente un 4% para salud. Antiguamente las cajas proveían diversos beneficios. Se cotizaba como el 20%, ¿no? Depende de la caja, pero se cotizaba entre el 18 y el 25%. Pero incluía Sermena, incluía salud. Claro. Sermena. Claro, Se Sermena. te cayó el carnet. Se me cayó el carnet. Pero ya. Entonces a la gente le dijeron va a cotizar menos, pero en realidad no era menos, era 14% inicialmente. Después ese 4% pasó a ser 7% para salud. Acuérdense que antes la salud la proveía el Estado y lo que las cajas proveían como beneficios adicionales. Pero cuando se estableció este sistema, en el fondo tú te pagas tu salud. 7% más 10, ya vamos en 17%. Después la comisión inicial de la AFP era 3,5, llegamos a 20%. Ahora vamos a tener 10% de 11,5% más de más, son 18,5%, más el 7% vamos en 24%. O sea, estamos cotizando solamente para salud y pensión lo mismo que se cotizaba en las cajas. Y las pensiones van a seguir siendo más pobres que las que daban las cajas. Perdón, pero eso así es. Sí. Entonces, pero hay un punto. Sí. El punto es que eso sí que es cierto. Somos más viejos y hay menos jóvenes. Es que en esos tiempos es verdad lo que... Pero son más jóvenes, hay más viejos para todos. Sí, pero también pero para Ale, la AFP. Pero Ale, efectivamente lo que tú dices es verdad, pero si tú no cotizabas 20 años, 20 completos, no ganabas. No, depende de la caja. Habían cajas de 10, de 13, de 20. Chuta, no sé. A mí me lo decía Juan Pablo Letelier, Perdón, que fue pero parte del miembro del comité técnico. Pero bueno, no importa. Porque... Hay un libro que escribió Juan Pablo Arellano, José Pablo Arellano, perdón, que digamos que comunista no es, donde dice, desmitifica con estudios de que las cajas estaban quebradas y todos esos mitos, y de que se cotizaba mucho y todo eso. Ahora todavía tiene más sentido porque... Correcto. Ya. Es cierto que no están las condiciones políticas para hacer esta discusión de fondo, pero me parece importante decir que no es verdad que estemos cotizando menos que la OCDE, ni que hay que seguir aumentando las cotizaciones. Tampoco es cierto que la gente toda muera. La gente pobre tiende a morir antes. Y por lo tanto, los que reciben menos beneficio del sistema de pensiones, además mueren antes. Las mujeres y los hombres. Bueno, pero ¿qué estamos logrando acá? Avanzar. Esto es un avance, sin duda que lo es, pero no es lo que soñó ni este gobierno, por supuesto, ni lo que soñó el movimiento No Más AFP. Porque el movimiento No Más AFP, que tuvo su punto culmine cuando vino esta marcha del 1.000.000 de pensionados, ¿no? Este modelo, o sea, este movimiento, después de los retiros, se desdibujó. Porque la gente, cuando pudo retirar su plata, cuando vinieron los retiros como con ocasión de la pandemia, bueno, la gente dijo, la plata es mía. Entonces, esta idea de que el 6% o que en definitiva todo lo que yo cotizo es para mí, solo para mí, no vino sino a reforzar una batalla cultural que la dictadura ganó. Y la ganó con creces, y la ha ganado durante todos estos años posteriores al retorno a la democracia. Y es que se instaló un modelo en que yo me rasco con mis propias uñas. Si yo tuve un buen pasar laboral, nunca tuve lagunas, nunca me echaron, ganaba un buen sueldo, el sistema funcionaba.
No funciona tampoco. Pero espérame, pero déjame terminar. Si yo tenía, insisto, está bien, podemos discutir los detalles, pero en el grueso el sistema funcionaba. ¿Cuándo no funciona? Cuando la realidad no es esa realidad paradisiaca, ¿no? En que usted nunca lo van a echar, que usted nunca va a tener lagunas, que no tuvo que dedicarse a cuidar a su madre, por lo tanto dejó de trabajar como mujer, en fin, ¿no? Y cuando además, en un país donde los sueldos son muy bajos, porque la mediana de trabajadoras y trabajadores gana 500 y algo 1.000 pesos. Entonces, en esa realidad el modelo no funcionó. Y las AFP hicieron la vista gorda durante muchos años, se llenaron los bolsillos de plata con estas comisiones que ganaban a todo evento. Tanta plata han ganado que son de las industrias que más gana, que tiene una rentabilidad que no la tiene nadie en este país. Por lo tanto, los que más deben estar contentos efectivamente son las AFP, porque tal como tú decías van a terminar con dineros que van a entrar directo a sus arcas de más o menos 14%. Estamos hablando por las platas que administran, supuestamente no son las platas por supuesto, de ellos, no son de ellos. Claro. Pero para cerrarte el punto, ¿qué quiero decir? Que fueron muchos años para discutir esto. Comisión Marcel del actual ministro de Hacienda, Bachelet 1, después tenemos la comisión Bravo, ¿no es cierto? Bachelet 2, y ya llevamos muchos años intentando algo tan importante como subirle las pensiones a los actuales pensionados, ni hablar de equiparar las mujeres y los hombres. Pero para cerrar, este es el cambio que se pudo. O sea, desde mi punto de vista, esto se llama realismo político, el gobierno no tiene mayoría en el Parlamento y por lo tanto esto es lo que puede lograr. ¿Es esto o es nada? Y el nada es que los pensionados actuales no tengan un incremento de su pensión. Esto es realismo político, pero es importante entregar los datos. En la tasa de reemplazo del cotizante ideal, de que no tiene laguna, que no es mujer, que tiene un sueldo maravilloso al final de su carrera, también no supera el 30%. Es el sistema el que está diseñado claro, así. Pero porque entonces el tope imponible, sí, pero porque estaba diseñado con un tope imponible que no llega a ser 3 millones, porque tú estás cotizando 10%. Ya, eso influye. pero ese es el dato. A mí lo que me realidad. preocupa, si es que el sistema es malo, no vamos a descubrir el hilo negro, lo llevamos diciendo 20 años. Claro. Y más, 40. Sí. Lo que a mí me preocupa con este acuerdo es que que las AFP hayan quedado tranquilas, bueno, qué lástima. Pero que 1 millón de pensionados no va a recibir nada. Y los que sí, sobre todo las que sí van a recibir algo, 450.000 mujeres no van a recibir nada, de las que ya están pensionadas, van a recibir poco. O sea, 60, 70, 100.000 pesos, claro. no mucho. Entre el bono tabla, o sea, esta compensación por ser mujer, y esta garantía de este fondo solidario basado en el préstamo. Pero claro, la mina tiene un punto bien importante, y es cuando no tienes mayoría política, las cosas no te salen como quieres y a veces te salen peor. La historia lo dirá, porque aquí siempre hay una letra chica, se ve más o menos bien, se ve que avanza con estos puntos negativos que tienen los temas oscuros, pero este gobierno no tiene mayoría, este gobierno está en minoría desde que nació Demócratas y vota con la derecha. Eso es así. Y no ha habido ningún gobierno de la centroizquierda que no haya tenido mayoría en la Cámara, salvo esta. Entonces se negocia en términos desfavorables, con la presión de que algo hay que hacer, y eso, por supuesto, que tiene puntos negros importantes, y hay que ver si esto pasa a la Cámara de Diputados. Pero hay una cuestión. Para la ley de aborto en 3 causales, tampoco había mayoría política, porque si bien la centroizquierda tenía mayoría política en el Parlamento, la democracia cristiana estaba en contra, claro, y algunos más. Pero había mayoría social, había movimiento feminista, había presión social en las calles. En este debate, el único grupo de presión han sido las AFP. Y cuando el Partido Comunista dice yo tengo un pie en la calle y otro pie en el gobierno, bueno, el que tiene en la calle lo mueve para liberar a Jadwe, pero no lo mueve o no puede moverlo. Yo me imagino, no dudo de su voluntad, pero no puede moverlo y nadie puede hacerlo porque hay una repliegue de la movilización social, no hay voluntad, no hay ganas ni hay energía. Por lo tanto, sin mayoría política y sin presión social, ¿qué queremos? Se instaló la idea de que la plata es mía. Bueno, en cualquier circunstancia, este es el resultado del acuerdo posible y, por supuesto, habrá que ver cómo se recibe después por la ciudadanía y cuánto se calienta el caldero o no se calienta, o a lo mejor todo el mundo queda contento, esto es lo que hay y es suficiente. Pero tenemos que hablar de otros temas también. Usted manda. Tenemos que hablar de
el modus, hablando de grupos financieros, pues, Hablando ¿en quién vamos a confiar? Ya. Como todos ustedes saben, esta semana ha habido una mega formalización que continúa de, ya no me acuerdo, como 18 personas. 19 personas. Sí. 8 de la Reinvial, 8 de la Reinvial, y el resto del lote hay Hermosilla. distintos grupos de personas. ¿Por qué? Porque los hermanos Jalaf, dueños de Parque Capital y otras empresas, que eran uno de los clientes favoritos de los hermanos Sauer, que tenían este factoring que usaban para prestar plata a cambio de factura, bueno, sabemos hoy, probablemente no se sabía en su momento, pero sabemos hoy que usaban facturas falsas para conseguir plata de los factoring. Los hermanos Sauer sabían que las facturas eran falsas, le pasaban plata igual, y ellos mismos usaban facturas falsas para recoger, en vez de recoger dinero de manera legítima, como que, digamos, este es un negocio legítimo, el factoring, yo te presto plata, te adelanto dinero por una factura, me quedo como una comisión, a condición de que, por supuesto, la factura exista y sea real. Estaba estos hermanos Jalaf haciendo agua y le piden a la Reinvial que los asesore y busquen una salida a su problema, y la salida es crear un fondo de inversiones conocido en los bajos fondos del mundo financiero como el Fondo Corneta. Se llama más elegante. Muy elegante. Se llama más elegante. Fondo Estructurado 1. Fondo Estructurado 1. El Fondo Fondo Estructurado 1. El Fondo Estructurado 1, que recogió dineros de inversionistas, le dijeron aporten a este fondo, que les va a dar una comisión de tanto, y si no les da la comisión o si no puede responder el fondo, entonces se quedan con acciones de Parque Capital. Todo parecía muy bueno y muy sensato, pero ahora la Fiscalía reprocha que digamos, estos son los cargos, hay que ver lo que dice la defensa, los cargos es que la Reinvial tenía conflicto de interés al asesorar a estos hermanos que estaban en severos problemas económicos y ofrecer un fondo a su nombre, como maquillando, ¿no?, los resultados, diciendo que era el negocio del año, cuando en realidad había mucha oscuridad en esas operaciones. Junto, por supuesto, a lo que ya sabemos de Luis Hermosilla, que intentó ir en ayuda de los hermanos Sauer, con Lorena Villalobos ofreciendo... Leonarda. Con Leonarda. Leonarda. Un nombre difícil. Leonarda, ofreciendo acciones impropias en el sistema público. Así es. A ver, mira, sin duda que tener a 19 personas que pertenecen a la crème de Sanhattan, como se ha llamado, de partida es un tema escandaloso. Más allá que una formalización, estamos de acuerdo, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero ya sabemos que muchas de estas formalizaciones terminan en prisiones preventivas, lo saben muy bien los hermanos Sauer, lo sabe Toppelberg, que ahora está fuera de la cárcel, pero estuvo, ¿no es cierto?, preso, en fin. Por lo tanto, uno debería esperar, vamos a ver, si es que efectivamente la Fiscalía termina pidiendo prisión preventiva directamente sobre todos los hermanos Jalaf. Porque aquí está el punto, ¿no? La Reinvial es una entidad financiera que tenía, hasta ahora por lo menos, mucho prestigio. Entiendo que es la segunda más importante de América Latina, después de otra que está en Sao Paulo. De una familia muy, digamos, encopetada, ¿no es cierto?, la Reinvial, parte de los socios, etcétera, y tener a 8 ejecutivos que están siendo investigados por lavado de activos, por estafa, engaño, etcétera, simulación. Bueno, ahí hay varias figuras, ¿no? Es un tema tremendo que tiene un impacto fundamental y que yo diría que apunta a lo siguiente, a cómo daña la confianza en el mercado financiero. O sea, después de esto, cerremos por fuera. Ya. Maniobras engañosas y fraudulentas. O sea, es la frase que ocupa la Fiscalía para referirse a lo obrado por la Reinvial. Sabíamos que los Jalaf eran unos truanes, sabíamos que los Sauer eran lo mismo, pero que la mayor corredora, la más prestigiada, reputada, se preste para armar un fondo de inversiones, atraer a sus clientes, que, atraídos por supuesto por el prestigio de esta administradora de fondos, cayeron en una verdadera
pirámide, estafa piramidal, así a los Carlo Ponzi es el que inventó estas estructuras piramidales de atraer a la primera camada, con eso les pagas grandes inversiones y cuando entra la segunda camada le pagas las grandes inversiones de los segundos a los primeros hasta que entran y los últimos se quedan sin nada porque estas burbujas explotan. Pero mira, cuando la Fiscalía se refiere a 6.000 millones de perjuicio fiscal por subdeclaración de impuestos o declaración maliciosa, por el lado de la corredora, y 1.000 por el lado de Hermosilla y de los otros abogados, estamos hablando de 7.000 millones de defraudación fiscal, lo mismo que le están recortando a la Fiscalía. Y al mismo tiempo que hacían eso, y con esto termino, al mismo tiempo que le robaban a todos los chilenos y al fisco de Chile 7.000 millones de pesos, Jalaf llama a Hermosilla y le dice por WhatsApp, oye, estos rotos de mierda tienen que aprender a respetar. Y él estaba saqueando al Estado de Chile. Estos rotos de mierda, estoy citando, por supuesto, un de los WhatsApp que se filtró en este escándalo. Bueno, el caso va a continuar seguramente, Tremendo. que vamos a analizarlo también la próxima semana porque la formalización continúa. Tenemos que ir ahora a una pausa y antes de irnos les pedimos que nos sigan en las redes sociales de Uchile TV y vean, escuchen las repeticiones de este programa en YouTube y Spotify. Nos vemos en un ratito. Prepárate para el espacio de la música nacional. Repertorio UCL, las imágenes de la música. Sesiones. Entrevistas. Backstage. Videoclips. En Uchile TV y todas sus plataformas. Futuro Esplendor ya tiene tercera temporada, donde hablaremos de filosofía y cultura pop. Por favor, por favor. Me dan nervios estas cosas. Adoro el cuerpo porque la carne es honesta y los órganos no mienten. Sí, porque el hígado te habla, pues niña. Me encanta, ya vamos. Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar, qué genial. Junto a Diana Urenque y sus invitados, recorreremos el pensamiento de nuestro país y cómo estamos mirando al mundo. El cuerpo de Chile parece ser un cuerpo que nunca se detiene, que está en todos lados, por lo menos de Chile en la ciudad, ¿no? Una cosa que me enferma en Chile es el abandono. Siento que Chile es un país que abandona mucho. Ya, Es una bomba lacrimógena de las que se dispara con una granada. Ya. Esto puede ser el estallido, pero yo las recogí por primera vez así, y muchas en la Araucanía. Entonces, te decía que es muy representativo de nuestra incapacidad de resolver los problemas hablando. Desde Nietzsche a Freddie Mercury. Decir amo, quiero que seas lo que eres, significa quiero que florezcas. Desde Maturana a Javier Amena. Yo creo que uno quiere a los amigos, uno quiere a la familia, a las parejas. Yo no sé si uno ama a un emblema, a un país. Me cuesta pensar en eso no porque sea incorrecto, sino porque creo que trae confusiones. Te invitamos a entrar a nuestra demolición del pensamiento en Uchile TV. Estamos de vuelta en Descabelladas y queremos invitarlos e invitarlas a ver los lunes a las 22 horas la nueva temporada de Futuro Esplendor, filosofía y cultura pop con la conducción de Diana Urenque. Bueno, vamos a los temas. Tenemos esta semana la pauta recargada. Como ustedes saben, Renovación Nacional ya proclamó a Evelyn Matei como su candidata y todo parecía miel sobre hojuelas, porque la UDI, por supuesto, que le toca este fin de semana, probablemente también la va a proclamar. Y la Evópoli, que tiene que hacer elección interna, también está en línea.
pero apareció un fantasma en las encuestas. Johannes Kaiser por primera vez supera en intención de voto a ¿cómo se llama? José Antonio Kast. Entonces empieza mucha gente a correr en círculos. ¿Podría él transformarse en el candidato de la derecha en vez de Evelyn Matei? O sea, tú dices a nivel de representar a Chile Vamos, por ejemplo. A la derecha. No, yo no lo creo. Ya. Pero sí hay una cosa que leí hoy día que me hace total sentido. Los candidatos chicos no existen. O sea, el rival chico no existe. O sea, siempre el rival es rival, porque si puede aparecer como muy chico y de repente te puede dar una sorpresa. Y en los tiempos que corren, ya que aparezca este 10% que uno podrá decir, la encuesta Cadem, pero hay una encuesta que la tengo acá fresquita, del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la UDP, Democracia UDP, Feedback Research, que muestra Evelyn Matei con 13 puntos, Johannes Kaiser con 10 y luego Tomás Bodanovich. Y recién en cuarto lugar, José Antonio Kast con 5 puntos. ¿Qué te parece? Me parece complejo que esa misma encuesta que tú citas refleja un aumento de 7 puntos en las personas que consideran la posibilidad de que un sistema distinto de la democracia sea mejor en determinadas circunstancias. Estamos hablando de 31%. O sea, que casi un tercio de los chilenos y las chilenas piense que a veces es mejor una dictadura que una democracia, explica varios fenómenos, entre ellos el populismo de la ultraderecha que viene creciendo en todas partes. Aquí ya lo teníamos, José Antonio Kast es la ultraderecha, pero el problema de José Antonio Kast es que viene del establishment, viene de la UDI, es un político tradicional y usa corbata y habla como político tradicional. Kaiser es el rebelde. Perdió el plebiscito, claro. Kaiser es el rebelde, es el rupturista, es el desafiante y tiene la frescura de no haber sido probado como ya lo fue José Antonio Kast en varias elecciones presidenciales y en esta fallida proceso constituyente 2. ¿Qué es lo que hace Kaiser? ¿Y qué es lo que hace esta ultraderecha todavía más rupturista, protofascista? Libertaria, Es claro. lo que hace Milei. Si Milei es un libertario. Milei tiene a un 55% de los argentinos sumidos en la pobreza, pero muestra algunos indicadores macroeconómicos que muchos economistas aplauden. Bueno, Kaiser tiene una propuesta de el super shock, porque los republicanos tienen el shock contra la delincuencia, Kaiser es el super shock contra la delincuencia. Y utiliza la estrategia probada y clásica del populismo. Ustedes son el pueblo puro, ellos, los defensores de los derechos humanos, los defensores del medio ambiente, son la élite corrupta, que se preocupa de los pingüinos de Humboldt y no de la pega que puedan tener los trabajadores de la higuera, por mencionar el prototipo de caso de Minera Dominga. Pero el punto es que para ganarle a esta gente, la derecha tradicional se contagia. Entonces tenemos una Evelyn Matei, yo no sé si repararon, que cuando lanza su programa de combate a la migración irregular, propone minas antipersonales. O sea, propone que los migrantes irregulares, que sí están cometiendo una irregularidad, sean dinamitados. O sea, sean masacrados, sean descuartizados. Es que ni siquiera para los migrantes irregulares, ya tener solo minas me parece bueno, si ¿cuántos años se demoró Chile? Imagínate, para desminar. Exacto. Entonces, cuando tú tienes un incentivo con un líder ultraderechista que saca 10 puntos, que le roba 10 de 20 a republicanos, provocas un efecto dominó. Bueno, según la derecha tradicional se pone parecida. Según Exante, porque vamos a citar, ya que a nosotros no nos citan. Sí, pues, digamos las cosas como son. La segunda no nos citó. La segunda dio a conocer una cuña de Analía Uriarte respecto del caso Monsalve, sin decir que esta cuña había sido dada en nuestro programa. Y hay que decirlo porque la segunda siempre consigna la fuente. Sí, esta vez es un error que esperemos que ojalá que lo corrijan. Pero Exante, citando fuentes del comando de Evelyn Matei, dice que Evelyn Matei está de lo más tranquila porque en realidad Johannes Kaiser le está
en el fondo le está comiendo los votos a Le comiendo Kast. la color, dijo Pepe Le está Out. comiendo la color a Kast y no creciendo hacia la derecha. Pero pongámonos en un escenario hipotético, que hayan dos candidatos de derecha, Evelyn Matei, Johannes Kaiser y tal vez alguien más. ¿Le da eso aires, esperanzas al actual oficialismo? El problema es que el actual oficialismo no tiene candidata o candidato, entonces... Pero nunca nadie necesita tener un candidato tan Claro, pronto. la misma marginalidad del 20% republicano hoy día se divide en 10% republicano y 10% libertario. Sí. De hecho, ojo, hoy día constituyó una bancada libertaria. Tiene 5 diputados. Pero espérame, Kaiser. pero a menos que Evelyn Matei efectivamente su discurso lo vaya acercando al centro o a las posiciones más moderadas, ¿no es cierto?, para ganar efectivamente la próxima elección. Déjame decir algo respecto de Johannes Kaiser a propósito de esta encuesta de la UDP y feedback, porque Johannes Kaiser penetra profundamente en hombres de clase más socioeconómicamente baja y personas que son muy de derecha. Y es muy resistido en las mujeres. Y es resistido por frases como las que les voy a mencionar. No dejemos de decir, por ejemplo, que Kaiser, hoy ungido diputado, dijo en alguna oportunidad: el 62% de las mujeres tiene la fantasía de ser violada y al mismo tiempo salen a la calle a protestar. O ya casi no existen mujeres que quieran quedarse en la casa para servir y dar placer al marido. Esta es una de tantas, porque hay otra aún peor que tú recordabas. Que hay que darle una medalla a los hombres que violan mujeres feas. Exacto. Y que como las mujeres aceptan la migración, entonces no fue tan buena idea de darles el voto. Darles el voto. Entonces, evidentemente que este es un candidato que choca, pero así, de porrazo, se queda con la nariz ensangrentada si quiere obtener naturalmente el voto de las mujeres. Pero ¿sabes una cuidado. cosa? Solo un paréntesis, Mina, lo que estás diciendo. Sí. Lo que pasa es que los medios de comunicación, en general, yo me alegro que nosotras lo repitamos porque son aberraciones. Y los medios de comunicación lo invitan a entrevistas. No le dicen nada. Y no le preguntan sobre esto. Y las veces que le han preguntado, él dice: sí, me arrepiento y listo. No. Te perdono. O ser un negacionista del cambio climático. O sea, él ha dado declaraciones como si él fuera parte del panel intergubernamental de las Naciones Unidas contra el cambio climático, en cuestiones que ya están absolutamente demostradas que no son como él las plantea. Entonces, efectivamente tenemos un candidato que, pero a pesar de eso, irrumpe en las encuestas. Y eso lo convierte en un fenómeno que es digno de analizar. Sí, pero yo creo que también, junto con analizar el peligro y digamos, dar cuenta de todas las cosas que dice, existe un mundo donde puede ser electo y ese mundo se alimenta de la ignorancia, se alimenta de la falta de educación cívica en los colegios, se alimenta de la falta de trabajo político de los partidos políticos progresistas o que plantean otras posturas. Entonces yo creo que no basta con decir: ¡ay, viene el cuco! Porque el cuco existe y le da lo mismo ser cuco. Ahí tienen a Trump, Milei y digamos... yo creo que en el deterioro de la democracia estos personajes proliferan y no basta decir: miren las aberraciones que dice, porque hay mucha gente que resuena con esas aberraciones. Por algo está en un 10%. Y a mí me preocupa más la sociedad chilena, hasta dónde ha llegado Pero es que el factor delincuencia es un factor donde cuando tú extremas tu discurso y tú dices: vamos a aplicar un shock, así lo decía Yasna, que tú lo mencionaste, un shock. Pero ¿cuál es ese shock? O sea, ¿de qué se trata ese shock? Porque es fácil decirlo y es fácil además... Correr balas, se lo dijeron. ¿Ah? Correr balas. Fin de la discusión. Fin. Vamos a ver cómo evoluciona este tema y cómo se comporta la candidata de derecha. ¿Qué tiene que pasar? Porque ahora, en este momento preciso, a propósito de la reforma previsional, ahí van a ver las conductas, porque también desde un punto de vista extremo podría ser interesante boicotear cualquier tipo de reforma para plantear que este gobierno es incapaz. Sí, bueno. Hablando de gobierno apretado. Manito gobierno manito de guagua. El ministro, bueno, no solamente el ministro de Hacienda, digamos que este proyecto fue aprobado transversalmente, salió así y ahora parece que los actores se están dando cuenta de lo que significa. Hay una reducción presupuestaria de 7.000 millones de pesos o de dólares.
de pesos. De A la pesos. Fiscalía. Sí. 7.000 millones de pesos. 600 pesos. millones de Y- dólares en total. Y 17.000 millones de pesos para el Poder Judicial. ¿En qué ítems? En la Fiscalía, por ejemplo, personal para suplir en licencias, pero también peritajes privados en ciertas causas, protección a víctimas y testigos, protección a testigos protegidos en causas por narcotráfico, es decir, a una serie de fondos que son muy necesarios a la hora de precisamente abordar las formas de crimen más complejo. Bueno, a ver, varios temas que me llaman la atención, entendiendo que naturalmente aquí hay o hay un error, o hay una apreciación equivocada o una negligencia, porque uno no entiende cómo efectivamente se le recorta al Ministerio Público, que tiene un rol fundamental en la persecución del delito, ¿no? Ellos son los que investigan, ¿no es cierto?, los que persiguen. Cuando se dijo exactamente que las policías, que así fue, no iban a ser recortadas, que la gendarmería no iba a ser recortada, salud, educación, en fin. Eso llama la atención. Salta la Corte Suprema, porque también tribunales se va a ver afectados. Pero dicho eso, ¿sabes lo que me llama la atención? Me llama la atención que los parlamentarios inmediatamente digan, fuimos engañados. Pero es que, Fuimos engañados. Perdón, pero mira, estoy hablando de parlamentarios del oficialismo. El diputado Jaime Araya, independiente PPD, habla de engaño. El senador del PS, Juan Luis Castro, hay una percepción de engaño. Pedro Araya, senador PPD, claro que nos sentimos engañados por el gobierno, también por la mejor directora de presupuestos de la historia. A mí, de verdad les digo, no es primera vez que sacándose la responsabilidad, nos engañaron. Eso es lo que a mí me molesta. No estoy diciendo con esto de que el gobierno no haya metido las patas, pareciera que sí, pero asuman su responsabilidad también, ¿o no? O sea, de los mismos creadores de la política nos engañaron para subir las tarifas eléctricas. De los mismos creadores de la película nos engañaron para establecer estas devoluciones irrisorias de las ISAPRE a sus afiliados. Es esta película. Los parlamentarios están acostumbrados a poner los ojos en blanco, rasgar vestiduras y sorprenderse frente a la ciudadanía por las cosas que ellos mismos legislan. Pero aquí la responsabilidad es específicamente de la derecha. Fue la oposición la que le impuso al gobierno un recorte de 600 millones de pesos en su proyecto de presupuesto. De dólares. 600 millones de dólares, sí. 25.000 millones. Sí. Fue la derecha la que impuso este recorte de 600 millones de dólares. Y de hecho, el acuerdo establece específicamente a quién se ve excluido. Y no son muchos, son 6 nomás. Entonces, en una lista de 6, espérate un poquito, Mirna, en una lista de 6 excluidos, no hay mucho para decir, no está la Fiscalía, no está la Corte Suprema, ¿no? Y voy a leer el acuerdo político para que quede clarísimo lo que suscribieron los parlamentarios. En materia de gasto público se acordó que como medida preventiva se efectuará un ajuste del presupuesto para 2025 equivalente a 543.000 millones, el que se realizará mediante, escuchen, una rebaja de los subtítulos correspondientes a gastos operacionales y transferencias de capital en un porcentaje parejo. O sea, lo que le tocó a la Corte Suprema es lo mismo que le tocó proporcionalmente al Congreso y a la Fiscalía, en un porcentaje parejo entre las distintas partidas presupuestarias, incluyendo al Tesoro Público. El ajuste excluirá a los servicios de salud, a las policías, carabineros e investigaciones, a Gendarmería, al sistema escolar y a los subsidios y concesiones de vivienda. Claro. 6. Entonces, en 6 no te diste cuenta que había otras cientos de glosas y partidas que no incluiste, Ya. Es una sinvergüenzura. Pero yo tengo un punto ahí. Yo no exculparía al gobierno de este chascarro. O sea, efectivamente los parlamentarios no pueden decir, oye, no engañaron, pero también, si tú eres gobierno y estás viendo que está quedando fuera el Ministerio Público y tribunales, bueno, oh my God, como dices tú, recorrijamos esta cuestión, no se nos pasó, ¿no? Pero mira, si te recortan 600 millones de dólares, bueno, pero tenés que sacar... No, es que no. Es pero, que ¿sabes lo que pasa? Que aquí hay una falacia que es re importante. ¿Cuál? Porque sobre la base de decir que Marcel se equivoca cada rato, Marcel escogido el economista del año por sus pares, el gran Marcel Dios, que la verdad es que se equivoca harto menos que ministros de Hacienda de gobiernos anteriores. Quiso pasar gato por liebre y no se dio cuenta. Es que espérate, lo que han dicho es que se equivoca y por eso sus
sus proyecciones de ingresos fiscales han estado por debajo. Las proyecciones de ingresos fiscales de todos los gobiernos suelen estar por debajo de lo que son, por encima de lo que son. Entonces, venir hoy día a cercenar a un gobierno en aquello que más le duele a la gente, que es justamente recortar presupuestos de cuestiones sociales o de seguridad, y hacerlo con las manos y sacar las castañas del gato con las manos del gato, no me acuerdo cómo sacar las castañas con las manos del gato. Sacar las castañas con las manos del gato, que son las manos de la derecha, y después culpar al gobierno que no se le ocurrió, que sí se le ocurrió por algo. El presupuesto tenía $600 millones más. Sí, la pregunta es ¿por qué quedó ese punto en la discusión? Porque establecieron perentoriamente 6 excepciones. Pero Yasna, si yo soy gobierno, lo que primero que digo, perdón, pero aquí está quedando fuera el Ministerio si yo soy gobierno, si yo soy gobierno, no acepto que me corten el presupuesto. Pero si soy un gobierno de minoría, no me queda alternativa. No, pero es que no. Ahora, no es todo la fiscalía. Yo creo voy a agregar un pelito en la sopa. Venga. El presupuesto sí incluye aumentos, por ejemplo, para ECO en 23%. Eso es verdad. Sí. Entonces, no son todas las partidas y también digamos que históricamente el Poder Judicial y la Fiscalía siempre piden más plata. ¿Y que cómo solucionamos esto? Queremos más plata, queremos más jueces, queremos más... Entonces, eso y los famosos suplentes. Claro, pero sí me parece que el fiscal nacional ha sido chueco. No, se pasó. Se pasó 3 pueblos al sugerir que había en esto una especie de revancha del gobierno. Es que espérate, le preguntaron. Sí, ahora, él podría haber dicho no. No es que lo sugirió, sino que a él le preguntan y él en vez de decir lo descarto absolutamente. En la respuesta lo sugirió. Que es lo que hace un alto directivo público, que además está siendo cuestionado por una reunión que tuvo en la casa de Chadwick, con Hermosilla y Chadwick, y que no ha sabido aclararlo. Si empiezas a alentar teorías conspiranoicas como fiscal nacional, o sea, la entidad que tiene que perseguir el delito. ¿Qué hay detrás de esto? Que el fiscal Valencia está muy debilitado. Y por supuesto que le sirve ponerse como ahora, como gran defensor, soy el gran defensor de los fiscales, para no perder esa posición. La fiscalía, convengamos que la fiscalía está a la patada, que en la fiscal hay facciones, todos peleando todos contra todos, digamos, y que eso también es parte de esta discusión. Pero raya para la suma, si no le recorta al Poder Judicial, si no le recorta a Fiscalía, que a lo mejor cosas que me parece a mí, la del programa, por ejemplo, de protección de testigos, por supuesto que es esencial, no se protege lo suficiente al número de víctimas que hay, por ejemplo, de abuso sexual, pero también hay bastante de alaraca y de otras pasadas de cuenta. O sea, que ¿sabes lo que pasa? Todas las instituciones autónomas del Estado van a reclamar. ¿Por qué? Porque las de gobierno central no pueden reclamar, se tienen que obedecer lo que les diga el gobierno, que tuvo que hacer un acuerdo político en los términos que ya lo expliqué. Entonces, de verdad, a mí me parece lo más injusto que hay, someter a un gobierno que puede tener muchas falencias, que efectivamente se ha equivocado en las proyecciones de ingresos, que efectivamente se equivocó en el monto de recaudación de la operación renta del año anterior, etcétera. Pero someter a un gobierno al cercenamiento de recursos fiscales de la manera que lo ha hecho esta oposición con este gobierno es simplemente un boicot político. O sea, este es el primer gobierno que en 10 años, el primer año de este gobierno, bajó el déficit y llevó a una convergencia fiscal. No lo habían hecho ningún gobierno en 10 años. Entonces, decirle que no sabe cuadrar la caja, en circunstancia que yo creo que es la ortodoxia encarnada. Yo, sinceramente, quiero pensar, pero puedo estar totalmente equivocada, que se les pasó. Porque yo no creo que o sea, más allá de lo que tú digas, tengo que cuadrar la caja, sí, pero la cuadras por otro lado, pero no la vas a cuadrar con el Ministerio Público, ni con tribunales, ni con el Poder Judicial. O sea, es que si no lo cuadra ahí, lo va a tener que cuadrar con servicios sociales, con beneficios. ¿Con qué más no lo cuadras? Porque empecemos a numerar y entonces lo que no te cuadra es la reducción de 600 millones de dólares. Pero cuando tú tienes un problema como la seguridad, que es el tema número 1 que te dicen todas las encuestas. Pero si dejaron excluida a las policías, las dos, y a Gendarmería. Se les pasó, Yasna, lo más probable es que se les pasó. Sí, pero se les pasó a todos. Exactamente, eso es lo que digo, se les pasó al gobierno y que no vengan los parlamentarios a decir, nos engañaron, se les pasó. Ahora, sí. Es cierto que desde el punto de vista de la conversación respecto del crimen organizado, tú no puedes pretender combatir el crimen organizado con policías. Las policías
hacen una parte de la pega, una parte preventiva, son cierto. auxiliares de los fiscales, pero no ¿qué duda cabe? pueden hacer investigaciones por su cuenta y por propia cuenta sofisticadas respecto del lavado de dinero y esas materias. Ahora, ¿está incorporado en este presupuesto, me imagino, el Ministerio de Seguridad, ¿no? Porque también me imagino que parte de las funciones pero que si se por eso reclaman te digo, se van a asumir ahí. porcentaje parejo entre todas las partidas presupuestarias. Cada institución pública es una partida presupuestaria y tiene glosas, qué sé yo, subglosas, etcétera, pero parejo entre todos, o sea, proporcionalmente se le reduce a todos. Mira. Entonces, cuando tú empiezas a decir, es que se me pasó esto, este otro y este otro, es cuando se te vuelve a descuadrar la caja. De acuerdo, pero Porque siempre hay una necesidad, las necesidades son ilimitadas, Correcto. incluso en seguridad. O sea, educación es para seguridad, prevención es para seguridad. También la redujeron a la Subsecretaría de Prevención del Delito y también, como bien haces el punto, Alejandra, la reducen al futuro Ministerio de Seguridad. Entonces, ni uno, o cómo lo resuelvo. Bueno, está bien, pero insisto que el tema no es fácil de responder porque tú tienes un problema de seguridad grave. Si no estuviéramos con este problema de seguridad, a lo mejor pasa, ¿cachai? Eso por un lado. Pero lo más, para mí, delicado es que efectivamente el fiscal nacional sugiera que este recorte tiene que ver por las causas que lleva adelante contra... No, te pasaste. Te pasaste. Te pasaste porque además Premio descaro. Claro. Eso deberíamos hacer. Premio desvergonzado. Claro, digamos que las investigaciones de ese tipo, de actores políticos, han estado fundamentalmente en la derecha. Entonces, Sí, es por suponer que hay vínculos. Por último, la Corte Suprema guardó cierta compostura, dijo que esto era grave, que estaba amenazada la continuidad operacional, Claro, etcétera, pero no lo hizo en un teoría, pleno, claro. no habló de conspiraciones, no habló de vendetas, o sea, guardemos un poquitito las formas. En fin. Y ya se estableció, parece que ciertos diálogos para... Es que ¿sabes lo que pasa? Que esto pasa siempre. Sí. El presupuesto se recorta porque además el Congreso tiene esa atribución, el presupuesto de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero el Congreso puede, ¿qué cosa? Rechazar o rebajar. Lo que no puede es subir. Claro, y por supuesto que este Congreso no va a subir porque no quiere que nada suba, porque no quiere que haya solución a los problemas. Pero durante el ejercicio financiero, Hacienda tiene la posibilidad de mover, reasignar. claro. Entonces puede sacar de aquí y ponerla allá, que es lo que tú dices que debió haber pasado desde el comienzo, Mirna. Pero además, hoy día no hay holguras fiscales, parece que las había solo durante el gobierno de Frey, que dijo que a él le sobraba la plata, pero también el gobierno de Piñera dijo que la PGU en parte se iba a financiar con holguras fiscales, que nunca hubo. Entonces, ese descalce de un mal cálculo financiero de una iniciativa legal como la PGU, maravillosa, que todos apoyaron, pero que no estaba bien financiada, y lo advirtió así el Consejo Fiscal Autónomo, significó una merma para el presupuesto del año siguiente, que era el primer año de este gobierno. Entonces, si los déficits se van heredando. Se va bicicleteando, sí. Nos quedan 2 minutos todavía, Mirna, así que... Entonces, lo que no quiere la oposición es que le hereden el déficit a ellos como ellos le heredaron a la centroizquierda. Además, creo que hay restricciones. Nadie quiere que le hereden déficit. Chile no se puede endeudar más, además, en el marco de estas restricciones, entonces tampoco se puede pedir plata al Estado. Claro, pero 45 puntos de deuda es harta contención. Sí. Claro, pero mira, ¿sabes lo que estaba leyendo? Yo diría que es demasiado. Sí, estaba leyendo. El gobierno Piñera, un último dato. Sí. El gobierno Piñera entregó la caja fiscal con un déficit de 11 puntos. Es cierto, tuvo que enfrentar la pandemia, pero la pandemia sabemos que se enfrentó principalmente con los retiros, ¿no? Sí. Pero 11%. Bueno, después vamos a hablar de cómo se pagaron los retiros. No, que los problemas que evidenciaba el presidente de la Corte Suprema, que hizo ver, ¿no es cierto?, los problemas para los tribunales. Él decía que este déficit estructural que tiene el Poder Judicial ya se había evidenciado, se había dicho y se había explicitado en el año 2024, pero fundamentalmente donde ellos ven el problema tiene que ver con los suplentes, porque los tribunales todos sabemos que están colapsados y se necesitan suplentes, y ese es el problema, que no habría plata para pagarle a los jueces suplentes. Pero si esto van a despedir profesores, van a despedir médicos, van a despedir TENS, o sea, esto es una verdadera tragedia para las políticas públicas. Entonces, háganse cargo de lo que hacen. Okay. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa y al regreso nos encontramos con nuestra invitada, la vicepresidenta de la UDI. Ex vicepresidenta. Ah, pero ahí no hay ningún No, pero yo te aviso porque Isabel Pla, ya volvemos con ella.
Los conciertos más icónicos y presentaciones inolvidables desde la icónica Sala Máster de Radio Universidad de Chile ahora llegan a tu pantalla. Revive cada nota, cada emoción y cada momento único en este espacio que celebra la música en su máxima expresión. Esta semana nos visita en este escenario los ritmos y sonidos de Cebladé. Lo mejor de la música nacional solo lo encuentras aquí, en Radio Sala Máster, por las pantallas de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Que compré abajo. Aquí estamos de vuelta con nuestra invitada Isabel Pla, de quien mencionamos muchos de sus méritos, pero nos faltó un dato esencial. Ella es presidenta de la corporación Somos Mujeres, que es una red de mujeres de centro derecha y que son parte también de la sociedad civil. Cuéntanos un poquito de eso antes. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar contigo, Mirna, Yasna, que es a las que más conozco, y Alejandra, que la había visto una vez, no habíamos tenido la oportunidad de estar así en la pantalla. Sí, nosotros fundamos a fines del 2020, junto con María Paz Lagos, entre otras, fundamos una incipiente red de mujeres que, más que apellidarse de centro derecha, en el fondo que compartiéramos una visión de sociedad, en el fondo que abrazáramos la libertad, en fin, un par de cosas. Y hoy día somos más de 150 socias, somos una corporación, ya no es solamente un chat, tenemos un programa de formación continua, impulsamos permanentemente la participación en el debate público de mujeres que hasta hacía poco miraban de lejos la política y hoy día forman parte del análisis, contribuyen también con sus conocimientos. Tenemos un directorio, en ese directorio están las economistas Michel Lavés, Cecilia Cifuentes, María Irene Chadwick, María Paz Lagos, Pia Margaret y la abogada Karin Moore, que es una investigadora de CLAPE. Entonces se ha formado un grupo bien, una comunidad muy intensa, inédita en la derecha. La verdad es que las mujeres no estábamos bien dispersas normalmente en la derecha y a mí me pareció que era muy importante articularnos, apoyarnos, ayudarnos, pero también ser un aporte para el debate público, ya no desde los partidos políticos, yo por lo menos estoy en una posición muy descreída de los partidos, sino que desde un lugar en donde nos sintiéramos más libres y pudiéramos hacer ese aporte. Isabel, ¿y cómo toman este grupo de mujeres la emergencia de candidatos como Johannes Kaiser, que ha tenido unas frases que recordábamos hace un momento bastante atroces con respecto a las mujeres? Vamos a decir dos cosas. Primero, técnicamente en Somos Mujeres, nosotros la mayoría son independientes, pero las militantes que habemos somos de los partidos de Chile Vamos, o sea, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, ¿ya? Ese es como tenemos tenemos una declaración de principio, ¿cierto?, que probablemente no interpreta mucho a la otra derecha, esa derecha a la cual representa Kaiser y Kast. Podemos inscribirnos. Lo que podemos hacer es un convenio, quizás, ¿no? un convenio porque, no, ¿para qué nos vamos a autoexcluir? Claro. Entonces tú me haces una pregunta, Alejandra, que yo creo que es bien importante hacérsela este año. Yo partiría por decir que hay una verdad incómoda para la izquierda en Chile y en el mundo, y es que las derechas, todas las derechas, ¿cierto?, han ido expandiéndose en el último tiempo, y este es un fenómeno global que responde a distintas razones que podríamos también comentar. Y eso es tan notorio en nuestro país que, por ejemplo, la derecha tiene varios candidatos presidenciales, una candidata muy posicionada a estas alturas digamos, ya faltando 10 meses, 11 meses para la elección, y en cambio en la izquierda hay hartas figuras circulando, pero no hay ninguna candidatura posicionada. Yo te diría que la candidatura más posicionada es Michelle Bachelet, ¿cierto? O sea, esa es una forma de ver de qué manera la derecha ha ganado mucho espacio. ¿Por qué pasa eso? Primero, o sea, los que quieran mirarse el ombligo, ver que esto es un hecho que representa lo que ha ocurrido en Chile, por ejemplo, desde el estallido. En fin, esta es una cuestión global, es una situación global. Tiene que ver primero, yo creo, con que la izquierda abandonó también ciertos temas, ciertas agendas que la conectaban, todas las izquierdas la conectaban con grupos sociales muy importantes, con mayoría. Mira lo que está pasando en Europa, por ejemplo. Abandonó esos temas y se metió en otros temas que son más culturales, más de identidad. Ya ustedes probablemente han conversado mucho sobre eso, pero también tiene que ver
con que la derecha de toda la vida, digamos, la derecha tradicional, también abandonó su agenda, se distanció del mundo popular. Por ejemplo, la UDI, un partido que siempre ha tenido una base muy importante en el mundo popular y en la clase media. También es una derecha, yo creo, y aquí hablo por Chile, que perdió, creo yo, el coraje y la preparación para exponer sus puntos de vista, para impulsarlos, para plantearlos, para contrastarlos con la agenda de la izquierda, que forma parte del debate democrático. Y entonces toman mucha fuerza derechas que son a las que, digamos, cuya existencia se ha visto muy facilitada, por ejemplo, por las redes sociales. Son derechas muy hábiles para utilizar plataformas importantes y que se han conectado mucho con el mundo popular, y eso creo que hay que tenerlo muy en claro. Por ejemplo, cuando uno mira la votación de Milei en Argentina, Javier Milei, hace un año, es impresionante cómo zonas que históricamente fueron peronistas, ¿cierto?, votaron. No te digo que mayoritariamente, pero no sé, pues 35, 40% votación para Milei. Pero mira, yo... solamente un punto. Porque yo tengo una distancia con esas derechas, la he manifestado en varias oportunidades, no tanto en los principios, que creo que son pocos siempre para la política, pero inalterables, sino que tengo una diferencia en dos sentidos al menos, en la forma de hacer política y también en que yo entiendo la política también con vocación de mayoría. No entiendo la política como vocación de nicho, vocación para ir a representar ciertas cosas. Siempre creo que la política tiene que ser útil a la sociedad que quieres representar, y eso necesariamente en algún momento necesita que busques ciertas mayorías. ¿Tú querías preguntar algo o pregunto? Sí, es que me llamó la atención que dijeras, Isabel, las derechas han crecido, porque en realidad ha crecido la ultraderecha, incluso a costa de las derechas tradicionales. Es la derecha, ¿cierto? Porque los conservadores perdieron en Reino Unido. Macron está por las cuerdas. Claro, pero si tú sumas la derecha, si tú sumas el resultado en Argentina, lo tenemos al lado, si tú sumas el resultado de Patricia Bullrich y el resultado de Javier Milei, es un mejor resultado que el que tuvo, por ejemplo, Macri en el año... Es que ese es un tema matemático, ¿cierto? Claro, pero tienes razón tú, que ha sido a costa también de un retroceso de la derecha tradicional, pero no solo eso, sino que también una emergencia, una conexión muy fuerte con mundos sociales que incluso, por ejemplo, estaban desinteresados en la política hasta hace poco. Ya, a esa gente, a ese elector, esa derecha lo ha enganchado. Mira, leía que para Chile Vamos, que se hizo una conversación, se juntaron con Evelyn Matei, en fin, los parlamentarios, decían, no existen los rivales pequeños. O sea, no minimicemos a este señor Kaiser por nada del mundo, porque así como Bolsonaro de repente apareció, ¿no es cierto?, y se convirtió en presidente de un país, bueno, no sabemos si es que estamos en eso, pero pregunta, ¿tú crees que puede resultar una amenaza para Evelyn Matei si no se toma el peso de lo que Kaiser también está representando? Yo creo que, mira, está muy bien dicho, en política no hay rivales chicos, además, ¿cierto? Porque todas las personas cuando se ponen en un lugar y dicen yo voy a competir, empiezan a traer atención y pueden avanzar. Tengo una cuestión personal y pequeña. Yo veo con mejores ojos a Johannes Kaiser que a José Antonio Caz, por ejemplo. Sí, es una cuestión... ¿por qué? O sea, no es mi candidato, no voy a votar por él. Me siento lejos muchas veces de parte de su discurso, pero lo he estado mirando, tiene algo más simpático y tiene una cosa que yo creo que no deja de ser importante y amenazante tal vez. No tiene un discurso que plantee superioridad moral ni superioridad intelectual, sino que tiene un discurso radical, pero muy al hueso, y tiene algo distinto. No hay rivales chicos, sin embargo, y por esa misma razón, yo creo que yo vería con muy buenos ojos, y creo que puede ocurrir, que ojalá toda la derecha, o las derechas, o toda la oposición, si quieres de alguna manera, hicieran un esfuerzo muy importante por ir en una gran primaria. Entiendo que eso tiene un problema técnico, por ejemplo. Si vamos a una primaria con Johannes Kaiser, probablemente demócratas y amarillos no van a querer participar en esa primaria. Y Evelyn Matei tampoco va a ir con un solo candidato que pueda crecer a costa de ella. Claro, y no solo eso, sino que probablemente lo que tú dices, una primaria de dos personas, no sé. Crece el chico a costa del... Probablemente, ¿y qué sentido tiene? Pero yo creo de todas maneras, lo que sí tengo certeza es que debe haber una primaria, y eso por varias razones. Creo que las primarias son instrumentos muy importantes hoy día, no solo para definir quién va a ser el candidato, sino también yo creo que la ciudadanía
la ciudadanía aprecia las primarias. Al principio no se entendían. Yo me acuerdo de la primera primaria de haber sido Lagos Frey, por ahí. 93, Lagos por ahí. Lagos primaria. Primaria, la primera. Sí. Lagos Saldívar. Lagos Creo, Saldívar. No, si la Saldívar, primera. Saldívar fue por su cuenta, eran socios. Andrés Saldívar. No, pero Andrés Saldívar compitió con Lagos. ¿Compitió en la primaria? Sí, pues en una primaria. Pero bueno, se miraba como de lejos y en los últimos años creo que la primaria es importante. Los 3 últimos presidentes de Chile han sido electos en una primaria. La presidenta Bachelet, el año fines del 2013, el presidente Sebastián Piñera, la primera que tuvimos en el 2017, y el presidente Gabriel Boric, que fue electo en una primaria en donde compitió con Daniel Jadue. Ese es un dato, ¿cierto? 1 puede ser, da lo mismo, 2 pueden ser casualidad, 3 ya pueden ser, digamos, una tendencia. Poniéndonos en el escenario de que, por ejemplo, lo ha dicho Kaiser, que él no va a ir a primaria, que él va a ir a la papeleta directo. Y que Todos los candidatos dicen lo mismo. Sí, pero si lo hicieran, ¿se pone en riesgo la candidatura? No lo sé, pero mira, yo más que riesgo, ¿sabes lo que pasa, Alejandra? Yo creo que también es muy importante, y ahora que digamos, yo no soy directiva, soy una militante más, yo creo que es importante también hablar no solo de lo electoral, sino de lo que representaría una candidatura como Evelyn Matei. O sea, está bien la calculadora, todos los partidos la tienen, pero es muy importante entender qué representa ella y por qué razón yo creo que quien se margine de una primaria también va a quedar como un elemento de división, ¿cierto? Porque lo que nosotros vemos es un país que está pidiendo una candidatura, que podría ser la de Evelyn Matei, que en el fondo esté dispuesta a avanzar, pero también a reordenar aquello que esa mayoría siente que se ha desordenado en los últimos años, que se ha debilitado. Entonces, primero, de verdad pongamos el objetivo, y la gente lo tiene bien claro, ese propósito. No las personas que politizadas como nosotras, ponte tú, sino la gente con la que uno conversa tiene muy claro ese propósito. Por lo tanto, yo no sé si electoralmente va a ser una amenaza, siempre los candidatos pueden ser, los rivales pueden ser una amenaza, sin embargo creo que si fuera por eso Evelyn Matei no habría competido nunca ni de diputada, ni de senadora, ni de nada, o sea, una mujer que sabe que la política es competencia, pero antes de eso tengamos claro que el que se margina de una primaria que nos permitiría más coordinación está también, ¿cierto?, dificultando la posibilidad de una alternancia en el poder para un gobierno que tiene un mandato súper claro y creo yo que va a ser también muy complejo. Isabel, se viven horas clave para la reforma a las pensiones. ¿Qué significa para un eventual gobierno de Evelyn Matei, si es que ella se impone, tener resuelto al menos lo medular de esta reforma? Bueno, efectivamente, no hablemos de los detalles, ¿cierto? Porque por supuesto, está bien, ahí nos vamos. Dejemos solo los técnicos. Ya, primero yo creo que es un tema supremo para Chile. Primero, Boric lo planteó como un tema muy importante, Sebastián Piñera en su momento lo planteó como un tema muy importante y Evelyn Matei también, pero es supremo para millones de personas, las que están jubiladas ya y las que están, ¿cierto?, por jubilarse y las futuras generaciones. O sea, no solo es un tema político importante, sino que es un tema también de pacificación social, podríamos decir, digamos, de consistencia social muy importante. Y sí, yo creo que políticamente es un desafío, llamémoslo no problema, llamémoslo un desafío, que a mí me parece muy importante dejar resuelto en este gobierno, y si se aprueba esa reforma, este gobierno del Frente Amplio, el gobierno del presidente Boric, también va a tener una ganancia, va a dejar un legado, va a tener un posicionamiento, ¿cierto?, ante el electorado, es decir, yo soy el primer gobierno que pudo resolver un problema que está tratando de resolverse hace 10 años, y un gobierno que además, y eso yo se lo reconozco, y se lo reconozco a la ministra Jara, principalmente, de quien soy opositora como el resto del gobierno. O sea, tuvo la consistencia de plantear una propuesta, a mi juicio, muy débil técnicamente, muy contraria a lo que quería la mayoría, y además sin tener mayoría en el Congreso, y siguió avanzando. Y a mí me gustó mucho lo que dijo la Matei en la proclamación de Renovación Nacional, que además fue un hito bien importante, creo yo. Y ella dice, es mucho más fácil, y creo que ese es un palo muy duro, ¿cierto?, para esa derecha que se niega a todo, porque yo creo que hay una derecha que no quiere hacer acuerdos de ninguna naturaleza. O sea, que cree, ¿cierto?, que hacer acuerdos es entregarse. Claro, es la derechita cobarde hace acuerdos. Bueno, me pareció muy bien la respuesta de Matei cuando dice, es más fácil criticar, denunciar permanentemente que sentarse en este caso durante, no sé, 7 o 8 meses,
con un equipo técnico gigantesco y con un equipo político además y con el Poder Ejecutivo a buscar fórmulas. Porque esa derecha que dice no a ningún acuerdo y no a este acuerdo no ha presentado ni una sola propuesta, porque que me digan que hay que hacer ahorro fiscal, bueno, díganme dónde está el ahorro fiscal, dónde está la minuta que me dice que aquí están los miles de millones de dólares que necesitamos. Cuando me traigan esa minuta y me digan hay que recortar aquí, aquí, acá, bueno, ya veamos qué procedencia, pero hasta ahora solo es un eslogan que dice que hay que gastar menos. Yo también quiero que gastemos menos, que tengamos un Estado un poco más chico pero más eficiente, pero quiero saber por dónde vamos a cortar. Y eso no ha ocurrido. Entonces, yo creo que este puede ser un paso, porque ahora, cierto, las minutas para allá, la minuta del gobierno, la minuta a la derecha, aquí está la minuta del republicano, entonces, y cada minuta su sector político está poniendo lo que cree que va a conectar más con sus electores, con lo cual me está demostrando, ¿cierto?, que todos los sectores han visto lo que les parece esencial representado en ese acuerdo. A lo mejor a nosotros en la derecha hay muchas cosas que no nos gustan, a mí a lo mejor me habría gustado 6% entero. Esto hubiera sido una varita mágica, todo el 6% a la cuenta individual y cerremos 5 ministerios, por decirte algo súper radical, claro. ¿Me entiendes? Sí. Pero eso no se puede, no están los tiempos, y a lo mejor y a la izquierda o al oficialismo le habría gustado, ¿cierto?, 6 puntos más, todo a un fondo común, todo a reparto, ¿cierto? Tampoco se puede. Entonces, me parece que esto puede ser un paso súper importante, además de que va a beneficiar a la gente, a todos, ¿cierto?, le va a mejorar la vida. Este puede ser un paso importante que demuestra que cuando se ponen los intereses por delante y se pone la cabeza, o sea, tú pones tus equipos técnicos y tu muñeca política y tus capacidades a trabajar, no a decir cosas, no consignas, se pueden conseguir cosas importantes para Chile. Isabel, pero volviendo a la reforma previsional que acaba de salir este acuerdo. No sabemos todavía, pero bueno, sí. Lo están votando. Tiene camino. Pero, tienen que caminarlo, como dicen. Ahí hay que hacerle Tú fuiste ministra de la Mujer. Ah, bueno, sí. El tema, sí. Y resulta que si el gobierno quería 8 años de cotizaciones como piso para que las mujeres jubiladas recibieran el beneficio, la oposición subió ese requisito a 13 años cotizados. Y eso va a dejar fuera al 45% de las jubiladas chilenas. Entonces, se armó, y esto es muy interesante, porque se armó una bancada de senadoras mujeres para defender este derecho de las mujeres jubiladas que tuvieron que cotizar menos, no porque no trabajaran, y lo sabemos bien las mujeres, ¿no? Y ahí están la senadora Gatica, la senadora Núñez y las senadoras del oficialismo. Entonces, ¿cómo ves tú esta? Porque aquí hay una alianza distinta, no es una alianza político-ideológica, es una alianza respecto de una demanda de mujeres. Ya, mira, primero, digámosle a la gente que nos está mirando que a lo mejor no lo tiene tan claro, que las mujeres en Chile, a igual edad, a igual fondo, digamos, igual ahorro, como ese ahorro se divide en más partes, porque tenemos una vida más larga, recibimos más o menos en promedio entre 11 y 12% menos de jubilación, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo en claro. Segundo, la reforma de Piñera habría propuesto, ¿cierto?, ese bono de cierre de brecha con 8 años de cotización. No sé bien los detalles del camino en el cual se repuso y se puso el 13%, pero yo creo que... Los 13 años. Claro, los 13 años. No sé bien cómo fue eso, pero está bien. En la cabeza de Piñera, en la propuesta de Piñera, que se presentó, me acuerdo, al país el año 2018, y después siguió tramitándose con el resultado que ya sabemos, se había puesto un mínimo de 8 años. Ahora se propone un mínimo de 13 años. Tú me dices que porque lo exigió la oposición, no lo tengo claro, pero yo creo que como esta reforma se está caminando, yo creo y espero, ¿cierto?, que se disminuyan esos 3 años, tal vez no vamos a llegar a los 8 años, ¿cierto?, pero que se disminuya y al menos que se reciba un beneficio, aunque sea proporcionalmente, porque eso también es importante, ¿cierto?, que no sea el todo o nada, que si no tienes, porque tú que queden 10 años, que si no tienes los 10 años no recibes nada, o sea, que se reciba ese bono porque es justo y que no lo pierda por no cumplir el plazo, el tiempo mínimo, y aunque sea
que se reponga, ¿cierto?, proporcionalmente a esos años cotizados. Y también creo que es bien importante decirlo, y a todas lo sabemos, pero a lo mejor hay gente que no lo tiene claro, y esto es una discusión. Yo seguí mucho en redes sociales el planteamiento de algunos sectores de mi partido principalmente, pero también de la derecha que representa a José Antonio Kast y Kaiser, que creo que no entienden lo que le pasa a las mujeres y no entienden las razones más allá de la sobrevida o de la mayor vida que tenemos, y es que las mujeres entramos y salimos del mercado laboral muchas veces en nuestra vida, y la razón de eso es básicamente la maternidad, pero no solo la maternidad, porque también mujeres que no hemos sido madres, también vivimos lo mismo cuando tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, cuando tenemos que cuidar a un familiar enfermo. Primero eso. Y además, las mujeres, por el mismo trabajo, recibimos, ¿cierto?, un sueldo menor y por lo tanto cotizamos menos. Entonces, ahí hay temas que son de vida, de extensión de vida, pero también hay temas que son resultado de un tema estructural que hemos mejorado en el país, y hay que reconocerlo porque nos falta todavía para tener un estándar como el estándar que tienen los países desarrollados, que tienen aún brechas, pero menores que las brechas nuestras. El tema de los derechos de las mujeres se considera o se califica despectivamente muchas veces como un tema woke, ¿no? Se le atribuye la misma calidad identitaria que otros que son de como si fuéramos minoría. Minoría. ¿Cómo lo vives eso en la derecha, que es donde más, ahí de donde más se escucha ese discurso? Yo soy escuchar la derecha, o al menos en alguna parte de la derecha. Sí, bueno, yo creo que todos saben cuál es mi posición. Con ustedes muchas veces conversamos cuando yo era ministra. Yo tengo una posición muy clara, que por una parte tiene yo creo que las posiciones de uno en política tienen algo de espontaneidad y tienen otro poco de conocimiento y de aprendizaje, ¿cierto? En mi caso hay las dos cosas, porque yo espontáneamente sentía esta resistencia desde muy niña. Tenía una mamá que era media feminista pagallado, digamos, leía a revista Paula, pero la leía y estaba suscrita, y una abuela que era mi abuela palestina, curiosamente. Ella muy firme, muy a cargo de la familia, pero también con algo de resistencia, y me lo decía, y la escuché y conversamos muchas veces. De ahí viene, las mujeres sufrimos mucho en la vida. Por ejemplo, esa era una frase que yo escuchaba siempre, y me dolía mucho, porque yo decía, ¿en qué momento empezaré a sufrir? Porque yo tenía 8 años, ¿me entienden? ¿En qué momento empezará esto que mi mamá dijo que ocurría y mi abuela, y va a ocurrir en algún momento? Y después todo lo que se ha aprendido en el tiempo desde que trabajo con María Angélica Cristi, que era una derechista, también feminista, coautora de la primera figura del acoso sexual en el Código del Trabajo, junto con María Antonieta Sá. Le mando saludos a las dos, a María Angélica y a Antonieta, que fue elegida concejal de Providencia. Coautora de la primera gran reforma al Código Penal en materia de delitos sexuales en el año 94-95, coautora de pensiones, coautora de muchos proyectos de ley que mejoraron, ¿cierto?, la vida de muchas mujeres en los años 90 y a principios de los 2000. Y en la derecha, efectivamente, yo ya con la Angélica, con la Maqueca Cristi, yo veía cómo se reían, por ejemplo, cómo se reían de los proyectos de ley, de los títulos, porque proyecto de ley para incorporar la figura del acoso sexual. Imagínense ustedes eso en el año 96, 97. ¡Ay, ahí llegaron ya! Y quieren que las acosen y todas esas bromas que hoy día yo creo no resistirían análisis, pero... Claro. Y después todo el aprendizaje que tuve. Sí, en la derecha ha habido una resistencia permanente y constante, que tiene dos motivos, creo yo, dos grandes motivos. Una derecha con una mirada más conservadora, que no lo va a decir nunca, pero que lo que tiene en su corazón es el temor de que la mujer abandone la casa, la familia, el hogar. La resistencia a que la mujer, ¿cierto?, tenga un camino propio, un proyecto laboral, profesional, para qué decir político propio, y que abandone la casa. Estoy hablando en términos generales. Deje de ser el centro del hogar. Eso es un temor latente. Atávico. Pocos se atreven a decirlo, pero eso es un temor. En un sector de la derecha más conservadora. Pero también hay un sector de la derecha más, de la derecha económica, por decirlo, que reconoce que hay desigualdad, pero insiste en que esa desigualdad se va a ir resolviendo, esa brecha se va a ir resolviendo en forma espontánea. ¿Te fijas? O sea, a lo mejor estoy simplificándolo, pero hay esas dos cosas. Bueno, en esos dos mundos se ha ido generando un mundo al medio, que creo que Somos Mujeres lo representa muy bien. Somos Mujeres por Chile lo representa bien, un mundo al medio,
muchas economistas, muchas mujeres que están en los gremios, que viven en su vida diaria y con sus hijas y para atrás y en sus trabajos, y saben que existe esta brecha, esta diferencia. Son mujeres de centro derecha, no creen en el feminismo radical, ¿cierto? Aunque le reconocen cierto mérito porque ha puesto los temas sobre la mesa, y en esa derecha lo que creemos es que primero reafirmamos que existen diferencias, algo que no toda la derecha reconoce, y segundo que esas diferencias necesitan mecanismos, políticas públicas, reformas a la ley para igualdad. La ley, por ejemplo, todavía arrastramos sociedad conyugal, hemos sacado casi todas las desigualdades del Código Civil y del Código Penal, nos queda todavía sociedad conyugal. Y ahí se está generando una cosa, creo yo, muy positiva, no solo para la derecha, sino para el país. Me gustaría que estos temas volvieran a ser no un botín político de un sector, tanto para decir que el feminismo es malo como para decir que el feminismo es solamente mío, sino que volvieran a ser volviéramos a tener lo que tuvimos durante más de 30 años, que un proyecto de ley pasaba de un gobierno a otro, que los temas se votaban prácticamente por consenso, excepto los que son más valóricos. No sé, pues, por ejemplo, la ley de la violencia integral, la ley del establecimiento de el derecho a la vida libre de violencia. Lo entró al Congreso cuando era ministra Claudia Pascual, a fines del 2017. Lo heredé yo cuando llegué como ministra en marzo del 2008. Nos movimos, lo pusimos inmediatamente, le pusimos urgencia, empezó a tramitarse, se aprobó en la Cámara, pasó al Senado, alcancé a tramitarlo un rato en el Senado, siguió la Mónica Salaquiet. Llegó la ministra Orellana, avanzó, y hace algunos meses, hace menos de un año, ese proyecto ya es ley. O sea, 3 gobiernos. Increíble. Para un proyecto, pero un proyecto que, ¿sabes qué? Está bien, Mirna, porque era un proyecto gigante, que modificaba, no sé, 10 leyes. Está bien. Total. Bueno, tenemos que cerrar lamentablemente, podríamos seguir conversando toda la noche. Muchas gracias, no, gracias a Isabel, por haber estado con nosotras. Estamos de vuelta en nuestro... Perdona, estaba leyendo la otra. Gracias a mis compañeros de programa por sus análisis, y a quienes nos ven y escuchan, las invitamos a ver la repetición en Uchile TV. También lo pueden escuchar este programa en Spotify. Nos vemos la próxima semana. Eso le pasa a uno por estar leyendo. Eso, no hay que leer nada. No hay que leer nada. Holanda. Se pasó. Oye, ¿tú sabes que en total...